Paz de Cristo a todos. Mis hermanos, los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos en este día y gracias por acompañarnos en este video. Les voy a pedir allí donde estén, vamos a inclinar nuestros rostros por unos momentos y vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por un día más de vida, Señor, salud, sobre todo tu amor, Señor. Gracias, gracias. Aleluya. En esos momentos queremos dedicar un tiempecito, Señor, para estar en tu presencia, y te pedimos por tu guianza en esos momentos, mi Dios. Bendícenos a cada uno de mis hermanos que nos escuchan en esos momentos también por medio de esa tecnología, Señor. Bendícenos, cada familia, cada hogar, mi Dios. En tu precioso nombre de Jesucristo te pedimos por tu bendición, Señor. Aleluya, aleluya, amén, Señor. Allí donde estén, les voy a invitar que canten este hermoso y sencillo himno, Divino Compañero. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Ella disipado toda la sombra, ya tengo luz, la luz bendita de Jesús. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo su morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Segundo verso. La sombra de la noche se aproxima y en ella el tentador acechará. No me dejes solo en el camino, ayúdame, ayúdame hasta llegar. Oh, quédate, Señor, ya se hace tarde. Aleluya. Oh, te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. El último verso dice así: contigo la jornada se hace corta, no habrá sed y el sol fatigará. Si en el mar las olas amenazan, tú sobre ellas majestuoso andarás. Aleluya. Oh, quédate, Señor, ya se hace tarde.
morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Mis hermanos, Dios los bendiga. Estamos contentos una vez más que nos acompaña. Y en esta mañana pues voy a dejar el lugar a nuestro pastor, a nuestro hermano Josué Nava. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Deseo que la paz y la bendición del Señor sean con cada uno de ustedes que nos están acompañando en este día, domingo 5 de abril, ¿verdad? En donde se está festejando, ¿verdad?, el día que el Señor Jesucristo entró triunfante a Jerusalén. Salieron con palmas, ¿verdad? Las palmas tienen un simbolismo y las palmas son paz, ¿verdad? Y bueno, aquí estamos nosotros en este día. Vamos a aprovechar el tiempo, porque el tiempo no se detiene. El tiempo camina inexorablemente y cada día nos estamos acercando más y más y más al final de todas las cosas, ¿verdad? Y el canto que se cantó era un precioso canto. Quédate, Señor. Ya se hace tarde. Mejor dicho, el título es Divino Compañero del Camino. Pero me gusta, me llama mucho la atención, ¿verdad? Y les he dicho a mis hermanos de que el canto necesita una modificación, porque ya no se va a hacer tarde, ya es tarde. El Señor Jesucristo, cuando miren, vamos al capítulo 9 de Juan, capítulo 9, ¿verdad? Cuando el Señor encontró, ¿verdad?, allí el relato nos da razón de un hombre ciego. Dije el capítulo 9, y pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento, y preguntáronle sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o los padres, para que éste naciera ciego? Le hicieron esta pregunta, ¿verdad? Y luego dice: respondiendo Jesús, ni éste pecó, ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dice: conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estuviere en el mundo, luz soy del mundo. Hecho esto dicho, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo sobre los ojos del ciego, y díjole, lávate en el estanque del Siloé, que significa, si lo interpretares, enviado. Y fue entonces y lavóse y volvió viendo. Pero citaba, ¿verdad?, este texto, esta porción, por lo que dice el Señor: entre tanto que el día dura. Ya el día se nos está acabando, se nos está yendo. Pero aquí estamos, y con la ayuda del Señor vamos a hacer todo lo que está de nuestra parte con la ayuda de Dios, ¿verdad? Ahora, entrando a la enseñanza de este día, vamos a seguir refiriendo, ¿verdad? La ocasión anterior hablábamos del capítulo 60 del profeta Isaías. Tomábamos como base, ¿verdad?, allí, y vamos a seguirlo tomando en esta ocasión como base también. Dice el texto: levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá
el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las gentes a tu luz, y los reyes al resplandor de su nacimiento. ¿Se fija? Decíamos y volvemos a repetir en este día. Ese versículo 2 que habla, ¿verdad?, de las tinieblas, porque he aquí que tinieblas, dice, y cubrirán la tierra y oscuridad a los pueblos. Si nos fijamos, ¿verdad?, en la historia, marcábamos 3 tiempos en donde la profecía de las tinieblas y la oscuridad, que viene siendo, ¿verdad?, lo mismo. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a los pueblos, ¿verdad? Viene siendo lo mismo, ¿verdad? Y decíamos que la primera ocasión que se cumplió esto de las tinieblas, de la oscuridad, está hablando no en un sentido literal, sino en el sentido espiritual. El pueblo de Israel estaba cuando el Señor vino la primera vez, comenzó su ministerio, el pueblo de Israel tenía 400 años sin profeta. ¿Se fija? 400 años sin profeta. ¿Qué trajo esto? Esto fue lo que trajo la oscuridad, las tinieblas. No le conocieron. Ahora, cierto que esto también estaba dentro del plan de Dios, que no lo conocieran. Como dijo, ¿verdad?, el apóstol y profeta, porque también fue profeta, ¿verdad?, el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, el capítulo 2, cuando mire usted, habla de la sabiduría. Capítulo 2, el verso 6 dice, pero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, o sea, no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, ¿verdad?, que se deshacen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno, fíjense aquí en este verso 8, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Se fija? Si lo hubieran conocido, ¿qué hubieran conocido? La sabiduría. Si hubieran tenido la sabiduría y hubieran conocido al Señor, quién era realmente el Señor, oiga, entonces nunca lo hubieran crucificado. Y hemos referido, ¿verdad?, cómo el Señor ordenó a sus discípulos cuando se manifestó, cuando el apóstol Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dijo, yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, hablando el Señor de sí mismo, dijo, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti daré las llaves del reino. Pero después le dice, les encarga que no digan a nadie quién era él. Después se lleva a aquellos 3 discípulos que decimos que fueron los discípulos más allegados al Señor, Pedro, Jacobo y Juan. Se los lleva a un monte en donde se transfiguró, como quien se abre, ¿verdad?, de capa, y miraron su cuerpo. Oiga, dice el narrador del Evangelio del Señor Jesucristo, Marcos, que sus ropas emblanquecieron como las de ningún lavador las podía hacer. A ese monte se le llamó el monte de la transfiguración, pero allí lo refiero, ¿verdad?, una vez más, porque cuando el Señor ya se fueron, desapareció Moisés y Elías, que hablaron con el Señor, ¿verdad? La Biblia no dice que hablaron, pero allí estaba Pedro, ¿verdad?, extasiado, y le dice al Señor, hagamos 3 pabellones, uno para ti, otro para Moisés y el otro para Elías, y como diciendo, aquí nos quedamos nosotros. Estaba la gloria del Señor allí, oiga, y
les dijo ya cuando terminó todo, ¿verdad? Antes de dejar el monte, les dice el Señor, no le digan a nadie nada de la visión hasta que resucite de los muertos. Y así fue. Pedro se aguantó, Jacobo se aguantó, ¿cuál fue el otro? Pedro, Jacobo y Juan también, los tres se aguantaron y no dijeron nada. Después miramos a Pedro refiriendo este caso de la transfiguración. ¿Se fija? ¿Cómo obra el Señor? Entonces, hemos dicho que el propósito del Señor fue para cumplir, ¿verdad? Con su principal propósito que lo trajo aquí la primera vez. Porque la primera vez lo mayor que el Señor hizo hizo muchos milagros, muchas maravillas. Cuántas cosas que los apóstoles, los discípulos del Señor, ¿verdad?, se maravillaban. El capítulo 8 de Mateo da razón cuando, iban en el barco. Ahí nosotros estuvimos, mi esposa y yo, con un grupo de hermanos que fuimos a Israel. Estuvimos en el lago de Genesaret, en el mar de Galilea, así se le llama. Y entonces allí iban los discípulos del Señor y se desató una fuerte tormenta, que ya se hundía el barco. Y van y le dicen al Señor, han dicho muchos predicadores que el Señor se estaba haciendo, mirando a sus discípulos, ¿qué hacían? En el caso, cuando el Señor se levanta y le dice al viento, vaya, la tormenta, vino una bonanza, dice la Biblia, una bonanza muy bonita, ¿verdad? Pero los discípulos dijeron, ¿quién es este? Estaban apenas conociéndole, no le conocían todavía quién era. Hasta después, cuando resucitó, lo vieron. Y ahora, ¿qué dijo Tomás? Tomás no estaba cuando el Señor se manifestó a sus condiscípulos, pero cuando le dijeron a Tomás, fíjate, ya el maestro resucitó. Estaban muy contentos, ¿verdad? Porque el Señor cumplió con su promesa. Por eso, porque el Señor cumple sus promesas. Él prometió volver otra vez y va a venir. Nosotros estamos ahorita viviendo en los últimos días de los últimos días. Y fíjese, y es otra de las cosas que también quisiera decirles, pero el tiempo se va rápido, porque los últimos días, Pedro es el primero que menciona, ¿verdad?, en su primer sermón, después de ser lleno del poder de Dios, habiendo cumplido el Señor con la promesa de llenarlos con su Santo Espíritu, para que comenzaran a predicar. Por eso yo entiendo, entre paréntesis hablando, que cada pastor, no se diga, cada diácono tiene que estar lleno del poder de Dios. Fueron los requisitos que les dijeron aquellos, Pedro y Juan y los demás, a la iglesia de Jerusalén cuando hubo la necesidad allí comenzó el ministerio del diaconado. Le dijeron a la congregación, vayan y consigan 7 varones llenos de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. El Señor les dijo a sus discípulos, estar en Jerusalén hasta que seas investidos de potencia de lo alto. Ese poder que Dios da al que llama, lo capacita. ¿Para qué? Para el ministerio, para que sea apto para vocear la palabra del Señor. Y entonces, recién lleno del poder de Dios, Pedro se para, el capítulo 2 del libro de los Hechos da razón, y les dice a aquellos, estos no están borrachos, siendo la hora tercia del día. Esto es lo que dijo el profeta Joel, hablando de lo que estaba pasando allí.
¿verdad? Porque fue un estruendo tremendo que cuando el Señor cumplió derramar su Santo Espíritu, que los que estaban festejando la fiesta que se celebra 50 días después de la Pascua, el Pentecostés, entonces fueron atraídos por el estruendo y fueron al aposento alto a ver qué pasaba. Oiga, si yo hubiera estado allí, pues hasta yo hubiera corrido al aposento alto, pero no estaba allí, todavía me faltaba mucho tiempo para venir. Oiga, y fue tremendo allí. Pedro en pie dice lo que ya les dije, ¿verdad? Estos no están borrachos, siendo la hora tercia del día. Esto es lo que dijo el profeta Joel. ¿Y será que en los postreros días derramaré de mi espíritu? Pero el punto, ¿por qué lo estoy refiriendo? Porque fíjese lo que dijo, en estos postreros días. Cuando vamos a la carta del apóstol Pablo a los hebreos, dice también en el primer versículo, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, ahí está otra vez la palabra. ¿Qué significa postreros? En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual también hizo el universo. ¿Se fija usted? Postreros días, allá cuando estuvieron, ¿por qué los llamaron postreros días? Yo he dicho que yo creo que Pedro y Pablo, no se diga, tuvieron acceso a las 70 semanas y estaban, como decir, entendidos de las 70 semanas. Y justamente cuando ellos estaban allí, cuando se inició la iglesia, era la mitad de la 70ª semana. Una mitad de una semana son 3 días y medio. Pero fíjese, esa mitad se hizo simbólica. Si nos fijamos, allí en Daniel se usa ese término, en Apocalipsis también. Tiempo, tiempos y la mitad. ¿Qué quiere decir? Tiempo, un día, tiempos, 2 días, son 3, y la mitad. Está refiriéndose a la mitad de la semana. Pero ya la semana 70ª no fue como las otras semanas atrás, sino que se extendió, es la extensión de gracia de Dios, y nosotros nos ha tocado estar en esa gracia, porque estamos en la dispensación de la gracia, en el fin de la dispensación de la gracia de Dios. La gracia implica, oiga, como lo hemos dicho, cuando se le cumple al rentero la renta, al que está rentando la casa, y no tiene dinero para pagar, el que es dueño de la casa le da, hay algunos que dan, ¿verdad?, 5 días, otros 10 días, y pues son los propietarios, ellos son los que dicen cuánto es la gracia. Y el Señor abrió un tiempo de gracia, dijo el apóstol Pablo, porque la gracia que trae salvación nos ha enseñado a que es el libro de la carta de Tito, donde dice esta palabra, porque la gracia de Dios que trae salvación, capítulo 2, el verso 11, dice, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y píamente. Y luego dice, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo. ¿Se fija usted cómo dice el apóstol? Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este mundo, templada y justa y píamente, esperando, ¿qué cosa? Aquella esperanza aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos
de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla, le dice el apóstol a Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te desprecie. ¿Se fija? No le dijo el apóstol, no dijo esperando el rapto de la iglesia. No, porque no hay. Esa doctrina fue una invención, como lo hemos dicho, fue una doctrina y es una doctrina inventada, hermano querido. No es doctrina bíblica, porque la iglesia no se va a ir en un rapto, porque no hay rapto. La iglesia nos vamos a ir en un arrebatamiento, como dice el apóstol, ya lo hemos referido, la carta a los los tesalonicenses, la carta a los tesalonicenses, el capítulo 4, la primera Tesalonicenses, es donde están estas palabras que dijo el apóstol en su carta, hablando, fíjese, comienza diciéndoles, porque no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, que los que mueren, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá el Señor con él a los que durmieron en Jesús, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, ¿hasta dónde? Hasta la venida del Señor. No seremos delanteros a los que durmieron, o sea, no seremos delanteros a los que murieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Primero que quién? Primero que los que no tienen esperanza, o que los que se fueron sin esperanza. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, los que hagan de resucitar, seremos arrebatados en las nubes. ¿A qué? A recibir al Señor en el aire. Y así cuando ya nos hayamos unido, como lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, ya cuando nos hayamos unido con el Señor, nos vamos a venir con Él. ¿A qué? Aquí a la tierra. ¿A qué? El Señor viene, prometió volver otra vez aquí a esta tierra. ¿Para qué? Para establecer un reino de paz. ¿Se fija? En donde, mire, yendo al capítulo 5 de Apocalipsis, dice la escritura allí, capítulo 5 de Apocalipsis, dice que, y nos ha hecho, dice el versículo 10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Fíjese, reinaremos sobre la tierra. Ahora, los que van a resucitar no son nomás los que murieron en la dispensación de la gracia, sino que son también los que estando en vida en las otras dispensaciones atrás, oiga, van a resucitar. ¿No creen ustedes que Abraham vaya a resucitar? Yo creo que Abraham va a resucitar, que Noé va otra vez, oiga, nos vamos a conocer, pero ya no en nuestros cuerpos, en cuerpos glorificados, cuerpos transformados. Oiga, qué maravilloso. Por eso decimos, vale la pena servirle a Dios. Ya nos falta poco tiempo para que ese cielo que ahora nos cubra se abra para darle paso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Regresando al texto del capítulo 60 del profeta Isaías, cuando el Señor vino, encontró al pueblo en tinieblas. Ahora Él es la luz. Él dijo, yo soy la luz. Y que dice también que nosotros debemos de ser la luz, sus hijos, como hijos de Él, debemos ser luz, alumbrar a las gentes que necesitan, ¿verdad? Entendimiento. Por eso estamos refiriendo todas estas cosas, fíjense, incluso
al cristianismo que ha sido engañado por el Satanás con doctrinas falsas, con doctrinas que no tienen fundamento bíblico, que no engranan en la palabra del Señor. Porque ya lo miramos, ¿verdad? Esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Señor nuestro Jesucristo. Eso es lo que la iglesia del principio tenía. Eso es lo que nosotros, la iglesia de este tiempo, debe estar en nuestro corazón firme, que la aparición del Señor y oiga el arrebatamiento, porque vamos a ir a recibir al Señor. Entonces fíjese, estas tinieblas se vuelven otra vez vuelve a cumplirse cuando la Biblia fue descomisada. Andaban de casa en casa recogiendo la Biblia. Ya les he mencionado que la historia da razón de una familia que hizo un pastel, hicieron un pastel grande y pusieron allí la Biblia para que no se la llevaran. Y así pasó, no se la llevaron porque estaba en el pastel. No sabían los que entraron a hacer la revisión de la casa. Entonces, pero el punto es que el descomiso de la palabra del Señor trajo las tinieblas otra vez, el cumplimiento otra vez de tinieblas. Y ahora estamos en la última parte y miramos, oiga, cuánta necesidad hay dentro del mismo cristianismo. Necesidad de que se entiendan las cosas como la Biblia dice. No hay rapto, hermanos queridos. Si usted que me está escuchando cree en eso, fíjese bien, la Biblia no enseña eso. El apóstol hubiera dicho esperando el rapto misterioso, pero no dice así, sino que dice que esperando que la venida del Señor. Esa fue la esperanza de la iglesia del principio. Esa debe ser nuestra esperanza. Ahora, ¿cómo son las tinieblas en este tiempo? Porque también nos ha tocado ya de años, vamos a decir. Mencionábamos la última vez, ya para ir bajándonos, para ir terminando. Fíjense, hacíamos mención que la revisión que se hizo de la versión, ¿verdad?, donde apareció la versión 60, la versión 1960, es la primera versión malversada que se hizo, y no se diga la última. La última también está malversada, más que la 60. Y según esto, con un propósito, ¿cuál? De que el pueblo, que la gente conozca mejor. No, ahí está el engaño, ¿verdad? Para que el pueblo conozca. ¿Sabe usted? Mire, vamos nomás a tocar así, saliéndonos un poquito, yendo al capítulo 25 del libro de los Proverbios. Mire lo que dice el libro de los Proverbios, el capítulo 25. Dice así: gloria a Dios. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Verso 2 dice: gloria de Dios es ¿qué? Gloria de Dios es encubrir la palabra. Fíjense. Mas honra del rey escudriñar la palabra. ¿Qué quiere decir? Somos reyes y sacerdotes. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de escudriñar la palabra. ¿Para qué? Para presentarla al mundo. Para que el mundo conozca, entienda la realidad, lo que es la palabra del Señor. Entonces, fíjese, vuelvo a repetirlo. Gloria de Dios es escudriñar la palabra. Y luego dice: mas honra del rey es escudriñar la palabra, estudiarla. Y ahora más que nunca, en este tiempo en que estamos viviendo, porque Satanás ya de tiempo ha descendido, ¿verdad? Sabiendo que le queda poco tiempo. ¿A qué? A hacer cuantas cosas. Antes, él está haciendo el trabajo
contrario al trabajo del Señor. El Señor quiere, dice la palabra, hay un verso que dice que Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Pero el Satanás quiere lo opuesto. Por eso entonces tenemos que tener cuidado con lo que está pasando, con las cosas que están sucediendo, no nomás porque muy bonito o por una manifestación o por aquello. Fíjense, precisamente cuando cuando comenzó esa doctrina errónea, equívoca, les dijeron a los hijos de los reformadores: ustedes están equívocos, el anticristo, la bestia, el falso profeta, la marca de la bestia, van a ser cuando la iglesia se vaya. Entonces todas esas cosas se van a cumplir. Ahora los que oyeron a los contrarreformadores, no a los hijos de los contrarreformadores, o sea, a los hijos de los reformadores más bien, pero cuando los hijos de los reformadores escucharon a los que les dijeron eso, no se los creyeron inmediatamente, hasta que en la historia da razón de una mujer que dio testimonio. De lo que me acuerdo muy bien de esa mujer, no me acuerdo de su nombre, pero su apelativo sí no se me puede quitar: Max Danos. ¿Qué me recuerdo? Oiga, Max Danos. Esta mujer dio razón que había tenido una manifestación, y nomás con eso, los creyentes de aquel tiempo, cuando esta mujer dio testimonio de eso, se les olvidó completamente las instrucciones del apóstol que escribió la carta segunda a los tesalonicenses, para cuando les dijo: no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios, haciéndose Dios. ¿Haciéndose qué? Dijo, haciéndose. Oiga, ahora fíjese, hasta se ha dicho que los judíos han estado con el pendiente de edificar el templo, pero eso es lo que dice la gente, porque ellos no están con ese propósito, porque ellos han dicho al contrario. A los que se les ha preguntado, dicen: ¿para qué quieren que hagamos el templo? Para que venga ese fulano que ustedes dicen, el anticristo, y se siente allí. ¿Sabe qué? El anticristo, el templo en donde el anticristo se habría de sentar, no es el templo de arcilla, es la iglesia. Y eso lo podemos mirar en la historia. ¿Por qué? Porque, oiga, cuánta distorsión en la doctrina, en la palabra. Tenemos que hacer un regreso a los fundamentos que el Señor estableció en su iglesia. Cuando el Señor edificó su iglesia, cuando el Señor manifestó su iglesia, oiga, el Señor no le faltó nada, como un historiador dijo, que a la iglesia del principio le había faltado gobierno. No, tuvieron un gobierno, y el gobierno no era democrático, era un gobierno teocrático, que quiere decir de Dios. Dios hablaba, había manifestación. Oiga, cuando el Señor escogió a Pedro, mejor dicho, ¿a quién fue? A Bernabé, ¿sí? ¿O quién fue? A Pablo. La primera vez, Bernabé y Saulo, que es Pablo el apóstol. Dice el capítulo 13 del libro de los Hechos: estaban orando cuando el Señor tomó a alguien allí para decir: apartarme ¿a qué? A Pablo y a Bernabé para el trabajo. Pero primero comenzó a Bernabé y a Pablo. Fíjese, hay algo que se me hace muy precioso allí, que la actitud de Bernabé, cuando Bernabé miró a Saulo, ¿verdad? Como a veces nosotros tenemos un dicho entre nosotros: no, pues que se despeinó el hermano. O sea que predicó bonito, predicó tremendamente.
diferente. Oiga, cuando Bernabé miró a Saulo, que Saulo estaba predicando, enseñando bien, oiga, estaba comenzando, entonces Bernabé, como quien le dice, como se dice un dicho entre los pastores, entre los predicadores, bájate al centro, al town, ¿verdad? Es un dicho en inglés, pero no me lo sé en inglés. Pero oiga, qué tremendo, qué tremendo. El tiempo está transcurriendo, el tiempo no se va a detener, ¿verdad? Tenemos que aprovecharlo en todo, ¿verdad? Como dijo el apóstol, mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Ustedes que nos escuchan, ¿verdad? Si no tiene una Biblia de versión antigua, búsquese una versión antigua, porque las versiones modernas tan malversadas, comenzando con la 60, y se dice, ¿verdad? A la 60 se le dice la versión antigua, y no es la versión antigua. La versión antigua es esta que yo tengo aquí. Mire, le voy a decir otra vez, ya se lo dije una vez. Igual, no la versión 1960. La versión 1960 Señor los bendiga a todos ustedes, hermanos que nos han escuchado. Sigan orando allí en sus hogares. Junte a su familia, a los que son padres. Junten a su familia, a su esposa, sus hijos y sus hijas si tienen oiga, y oren al Señor. Es el tiempo de oración, es el tiempo de preparación. El Señor nos está dando esta oportunidad de prepararnos, porque Él, oiga, detesta la tibieza. Esa es otra cosa. El mensaje a la iglesia de la Odisea dice, ojalá fueras frío o caliente. ¿Y por qué dice? Porque tibio, siendo tibio, oiga, yo he dicho, he ilustrado, cuando nos vamos a acostar, ¿verdad? En tiempo de frío, y nos echamos nomás la cobija así nomás por encima, ¿verdad? Que no nos cubrimos todos, en la madrugada empezamos a sentir frío. Pero no nos levantamos a cubrirnos bien, ¿por qué? Porque estamos medio cubiertos. Pero si no tuviéramos la cubierta, nos levantábamos a cubrirnos. Entonces, por eso dice, ojalá fueras frío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay más esperanza cuando es frío. ¿Por qué? Porque siente el frío y busca el calor, ¿verdad? Pero cuando está tibio, pues está tibio y está conforme, ¿verdad? Con la tibieza. Dios no le agrada la tibieza. Dice él en el mensaje a la Odisea, le dice que yo te vomitaré. ¿Por qué? Porque no le gusta la tibieza. No le gusta. Yo les he dicho a los hermanos, ¿a cuántos de ustedes les gustan los frijoles? ¿Les gusta que salgan con rayitas todavía, con las rayitas, el frijol pinto? No, que se borren esas rayitas y que se cosa bien el frijol. Oiga, a mí me dieron cuando estaba chiquillo, me daban caldo de frijoles con tortillas de maíz. Qué sabrosura era aquel tiempo. Pobres, pero sabrosos los frijolitos. Y todavía los comemos. Ay, de vez en cuando, como dijo uno una ocasión, que yo no le entendía, dijo, pues voy a comerme un pollo una gallina de surco. Y dijimos varios, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es la gallina de surco? Dijo, pues los frijoles, pues se hacen en surco. Oiga, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde.
Y si quiere quiere hacer un comentario, mande su comentario. Si tiene una pregunta, mande su pregunta. Nuestra dirección postal es Templo Getsemaní, P.O. Box 142, Woodburn, Oregon 97071. Repito, Templo Getsemaní, P.O. Box 142, Woodburn, Oregon 97071. Sigamos orando, ¿verdad? Pidiéndole al Señor respaldo, ayuda, fuerza para resistir esto que estamos, ¿verdad?, llevando, y que, como hemos dicho, no es lo último. Vienen cosas más difíciles todavía y Dios quiere que nos preparemos, pero queremos volver a nuestros templos, ¿verdad? Y que Dios nos conceda. Dios les bendiga. Mis hermanos, Dios los bendiga. Qué bonito es escuchar la palabra de Dios. Dios bendiga a nuestro pastor. Qué bonito es oír de la venida de nuestro Dios. Antes de despedir, pues vamos a cantar un coro más y acompañarnos en este video. Se me venía a la mente. Pues ya tiene tiempo que lo hemos escuchado, lo hemos cantado. Me imagino que no somos la única congregación aquí en Woodburn que la ha cantado muchos alrededor del mundo. Y este corito dice: el mundo no es mi hogar, yo de pasado voy, ¿verdad? Amén. El mundo no es mi hogar, yo de pasada voy, ya solos me dejé por seguir a Jesús. Los ángeles a mí me esperan a llegar, yo no siento que sea este mundo mi hogar. Vamos, aleluya. Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan a llegar, y yo no siento que sea este mundo mi hogar. Me esperan a llegar, esto muy bien lo sé, mi nombre escrito fue cuando me bauticé. Aunque yo débil soy, yo sé que de llegar, yo no siento que sea este mundo mi hogar. Aleluya. Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan a llegar, yo no siento que sea este mundo. Oh Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan a llegar, yo no siento que sea este mundo mi hogar. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Mis hermanos, a todos Dios los bendiga. Amén, amén.